Soy Macarena Ocaris, miembro de la coordinación de la Mesa STEM Primera Infancia, y les quiero presentar a las siguientes expositoras. Ellas son María Jesús Viviani y Trinidad Sánchez. Ambas son docentes universitarias e investigadoras en educación e integrantes de la Mesa STEM desde que empezó, antes del 2018. María Jesús es educadora de párvulos y doctora en educación, y sus áreas de especialidad son la formación inicial y continua de educadoras y técnicos de párvulos, la educación en ciencias para la primera infancia y para el desarrollo sostenible, y también familia y comunidad educativa. Actualmente, María Jesús es jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trinidad Sánchez es bióloga, doctora en Ciencias Biológicas, profesora de Ciencias Naturales y Biología. Actualmente es profesora asistente de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, donde es encargada del Departamento de Didáctica de las Ciencias. Sus áreas de investigación son la educación STEM y la educación ambiental. Trinidad y María Jesús nos invitarán a reflexionar sobre cuáles son los desafíos STEM que hay en la investigación y en la formación docente, con especial foco en la primera infancia. Les dejo la palabra a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maca, por la presentación. Hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Voy a compartir una presentación que hemos preparado con Trinidad. Em, Cuéntenme si se ve bien. Sí, ahí se ve Jesús. Ya, súper. Bueno, nosotras vamos a presentar un resumen, una síntesis de nuestras experiencias y de lo que hemos investigado respecto a la educación STEM más o STEM Plus, desde la academia, ¿no? Desde la academia, que tiene un rol de investigación y también un rol de formación, especialmente formación de los docentes que trabajan después en el enfoque STEM con los niños y las niñas. Primero vamos a hacer una pequeña contextualización de cómo se ve todo lo que nos mencionó Nina, ¿verdad? En la primera infancia, que es muy interesante como ahí se marca en el fondo la base para todo lo que ella menciona de la relevancia que tiene este enfoque para el mundo actual, ¿verdad? Luego contarles un poco sobre la formación inicial de docentes y este enfoque, cómo es el panorama más o menos aquí en Chile, y también la formación continua. Y una pequeña síntesis también de cómo vemos nosotros el panorama de la investigación y generación de conocimiento en STEM Plus, específicamente en el área de la primera infancia. Vamos a dejar mencionados unos desafíos para poder ir abordando a lo largo de esta jornada, ¿verdad? Hoy y mañana, y ver, no sé, si es que se puede llegar a algún acuerdo, ¿verdad? Alguna colaboración entre docentes para poder abordar de a poquito estos desafíos que tenemos. Em, Muy brevemente, eh, quiero hacer una invitación a pensar cómo se puede ver en el jardín infantil, en la escuela, este enfoque STEM Plus en la primera infancia, ¿verdad? Lo que nos mencionaba Nina, cómo lo vemos concretamente la integración de las disciplinas. Em, Efectivamente, las educadoras y educadores de párvulos ya trabajan de manera integrada muchas veces, ¿cierto? No existe un horario con disciplinas, ahora nos toca matemática, ahora nos toca lenguaje, sino que en general las experiencias integran distintos conocimientos, distintas habilidades. Pero específicamente cuando hablamos de STEM, eh, se tiende a integrar estas dos áreas, ¿no? Las ciencias naturales y las matemáticas. Eso es algo que aparece casi eh, instantáneo. Específicamente en algunas habilidades que buscamos desarrollar en los niños y las niñas, como la habilidad, por ejemplo, de medir. Em, Esa niña está midiendo el alto de su planta que ha ido creciendo a lo largo del tiempo con una medida, ¿cierto?, que no es estandarizada, no es una regla, sino que son cubitos. Y está trabajando las matemáticas y las ciencias de manera integrada.
Como comentaba Nina, también es importante tener presente siempre que esta integración de disciplinas tiene que ir asociada con el territorio, ¿verdad? Con el contexto local, incorporando a lo mejor formas de medir que son propias de la cultura donde habitan, donde viven los niños y las niñas, ¿verdad? Flora, fauna también específica de ese contexto. Em, Cuando vemos las formas que se trabajan mucho en educación parvularia, podemos nosotros integrar, ¿verdad?, las ciencias naturales en ese contenido disciplinar que normalmente se asocia a las matemáticas, porque nuestro mundo natural está lleno de formas, ¿verdad?, formas geométricas que, que se pueden buscar en la naturaleza y trabajar desde ahí con una motivación diferente para los niños y las niñas, ¿verdad? Este contenido de matemáticas que suele ser como más abstracto, pero que si lo integramos desde un enfoque STEM, podemos hacerlo más entretenido para los niños y las niñas, si lo relacionamos con su entorno natural. Cuantificar también es una habilidad que es compartida entre las ciencias naturales y las matemáticas, cuantificar elementos naturales, cuantificar el número de patas de ciertos seres vivos, cuantificar, por ejemplo, cuántas piedritas tenemos que poner en ese bote para que resista y no se hunda si lo ponemos en el agua, ¿cierto? Y al mismo tiempo ahí vamos resolviendo también algunos problemas. La tecnología, ¿cómo la incorporamos en todo esto? En general, en la primera infancia es cuando utilizamos instrumentos, ¿verdad? Instrumentos que nos ayudan a extender nuestros sentidos y a poder explorar mejor el mundo natural, como un gotario, una lupa, un reloj de arena, cuando tratamos de comprender cómo funciona un remolino de viento, ¿verdad? Estamos integrando ahí los aspectos de la tecnología. Y la ingeniería la incorporamos en la resolución de problemas, ¿verdad? En la construcción, que los niños y niñas están constantemente construyendo cosas con bloques, ¿verdad? Con elementos naturales, con arena, con agua. Y hay que aplicar muchos conocimientos y habilidades de ingeniería para poder llegar a estas construcciones, para que no se caigan, ¿verdad? Para poder llegar más alto que lo que llegué ayer, tal vez. Y todo eso está incorporando o integrando estas distintas disciplinas. Entonces, para poder tener esta mirada de lo que hacemos como algo integrado, es importante que nosotras como docentes también hayamos tenido una formación que nos haya permitido ponernos estos lentes que mencionaba Nina para ver estas situaciones con un ojo STEM, ¿no? Porque uno puede mirar y mirar otras cosas respecto a lo que están haciendo los niños y las niñas en estas fotos, por ejemplo, y no necesariamente como una integración de distintas disciplinas STEM. Entonces, queríamos, en primer lugar, hacerles una pregunta con Trini sobre su formación, a ver si nos pueden ayudar y contestar ahí en el chat. Si ustedes como docentes han tenido alguna vez experiencias en su formación inicial o en su formación continua en educación STEM. Aquí están apareciendo los resultados. Hay tanto sí como no. No, primera vez, autodidacta, aparecen cosas interesantes. Formación continua sí, varios no. Sí, y lo aplico. Sí, como formación continua, el programa PIPE. Sí, continua sí, pero en inicial no. Apareció otra persona autodidacta, Laura. Muy interesante. No, no de manera formal, ya también autodidacta quizá ahí. Claro, a veces cuando no tenemos de manera formal esta formación en STEM, vamos y somos curiosos y curiosas, vamos investigando, ¿cierto?, por nuestra cuenta y llegamos a instancias como estas también para poder Que son más aprender. informales, que son instancias informales que acá también se reconocen. Súper. Muchas gracias, interesante. A través de búsqueda personal, ¿no es cierto?, de auto.
de autoaprendizaje. Ujú. Sí, pero no no en primera infancia, ¿ya? Aparecen ahí un abanico grande de respuestas. Dale, Jesús. Bueno, en nuestra experiencia de lo que hemos analizado en Chile, ya no conocemos otras experiencias necesariamente en Latinoamérica, pero en Chile hemos visto que la educación inicial, la formación inicial, es decir, la formación antes de que vayan a ejercer los docentes, ya sea universitaria o en institutos, ¿verdad? Em, Existen muy pocas instancias donde se integren explícitamente las disciplinas STEM. Ya, en general, lo que encontramos son cursos o asignaturas relacionadas con las didácticas por separado, la didáctica de las matemáticas, la didáctica de las ciencias naturales, y en general, en todo el plan de estudio, que son alrededor de 4 o 5 años, hay un curso de cada uno. En general, ¿no? Un curso de didáctica de las ciencias naturales, un curso de didáctica de las matemáticas, que no necesariamente conversan entre ellos, los docentes o los estudiantes, y necesariamente hay vinculación en cuanto a las metodologías que se trabajan ahí. Este es un estudio que no se ha publicado todavía, pero que es un análisis de las mallas curriculares de las distintas instancias de formación, ya sea profesional o técnica en educación parvularia en Chile, y vemos que en el ámbito de las ciencias hay alrededor de un 4,9% de todo el plan de estudio dedicado a esa temática, y en las matemáticas un 3,3%. Eso equivale a un curso y medio dentro de todo el plan de estudio. Es poquito, ¿no? Pero sí encontramos progresivamente algunas instancias de integración, cursos que buscan la integración de distintas disciplinas, aunque no necesariamente sean las disciplinas STEM. Lo que más se encuentra al día de hoy es la integración de las artes, distintas artes integradas, ¿verdad? Artes plásticas, ¿no? La danza, la música, se trabaja de manera integrada en un curso o en una asignatura dentro del plan de estudio. O también hay cursos que buscan integrar las ciencias naturales y las ciencias sociales, que eso podemos pensar que tiene no sé, un parecido más a la educación STEM, ¿verdad? Y específicamente con el nombre STEM o STEAM o algunas de las maneras de denominarlo, encontramos dos ejemplos, ¿no? Uno es la Universidad de los Andes, justamente donde trabaja Trinidad, donde hay una mención en ciencias integradas en la carrera de educación de párvulos o educación de la primera infancia. Y esa mención de ciencias integradas busca integrar justamente las ciencias, las disciplinas STEM. Y aquí hay otro ejemplo en la Universidad Autónoma, en la malla curricular de educación parvularia, donde encontramos un curso de diseño e implementación de unidades integradas STEM. Obviamente esto es un análisis muy incipiente y superficial, ya que no es sobre los programas de los cursos, sino solamente sobre sus nombres. Entonces no sabemos si a lo mejor hay cursos que no identificamos porque no aparece en su nombre la sigla STEM. Pero es algo que está ocurriendo últimamente y que cada vez más en las mallas y en los rediseños curriculares están incorporando la integración de estas disciplinas. Bueno, tal como decía María Jesús, ¿no es cierto? Y Nina, la Nina lo dijo con esta frase, dijo, no es por arte de magia, lo anoté por aquí, ¿no es cierto?, que se logran formar estos actores comprometidos, estos niños, niñas, ¿no es cierto?, comprometidos con las problemáticas, los temas territoriales o la educación, digamos, es un docente, hay un mediador ahí que hace que esto ocurra. Y este gráfico a la izquierda muestra un estudio que me imagino que es algo común en toda Latinoamérica, que es el déficit o la proyección de déficit de educadores de párvulo que se proyecta entre el periodo del 2023 al 2034, ya, o sea, ya en 9, 10 años más. Pero no solamente hay un déficit en número, ¿ya? Sino que necesitamos que aquellas personas que se motivan por ser educador o educadora, ¿no es cierto?, tengan esas competencias que se requiere para la actualidad. Que aprendan, que los niños y las niñas aprendan a resolver problemas complejos, a responder a las necesidades complejas de la sociedad, utilizando el conocimiento y sus competencias de pensamiento científico-tecnológico. Entonces, no solo se necesitan más, sino que se necesitan como distintos, ¿ya? Y eso es lo que nos tiene aquí, ¿ya? Es importante
como decía la Jesús también, la Nina también, ¿no es cierto?, incorporar la riqueza del patrimonio natural y el patrimonio cultural propio de nuestras localidades, ¿ya? Entonces ya no es un docente como genérico. Aura, te invito a mutearte ahí, ya. No solamente un docente como genérico, ¿no es cierto? Necesitamos un docente como comprometido con ese territorio. Y nosotros venimos de Chile, que es un país larguísimo, donde tenemos desierto, cordillera, nieves eternas, costa, mar, tenemos de todo tipo de paisajes, todos los ecosistemas están presentes, todos los climas están presentes en nuestro país, por lo tanto, ¿qué más importante que incluso dentro de un propio país se pueda reconocer esa tremenda diversidad? También entender que se necesita dotar a los futuros docentes de una forma distinta de acceder a los aprendizajes, al contenido, ya no solo con contenidos y habilidades, que es lo tradicional que ha aparecido en las bases curriculares, al menos de nuestro país, ¿ya? Necesitamos transitar un nivel como superior de conocimientos, ¿ya? Que son salir o superar el conocimiento factual para llegar a un conocimiento más de conceptos transdisciplinares, inter y transdisciplinares. Y ese enfoque es, creo yo, ¿ya? O creemos nosotros que es un enfoque clave, ¿ya? O sea, que en la formación docente, en la reflexión, en la formación continua de los docentes, se haga esa reflexión de superar estas habilidades de pensamiento científico clásicas, que está muy bien porque son la base, ¿no es cierto?, pero llegar a habilidades y a un nivel de reflexión que nos permita transitar hacia un currículum más en 3D, tridimensional, como lo menciona Lynn Erickson y otros autores, ¿ya? Trabajar también con habilidades transversales, porque bueno, como todos acá sabemos, ¿no es cierto?, el conocimiento científico de las y los educadores también es predictivo de los aprendizajes de esos niños a futuro, ¿ya? Por lo tanto, por eso hoy día estamos mirando este aspecto. Dale, Jesús, a la siguiente. Ahí. ¿Ya? Este gráfico que les muestro acá son los resultados de Chile de los últimos, o sea, al año 21 al 2023, que son los resultados que se tienen de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Es la prueba censal que se le hace a toda persona que se está formando como educador y educadora en el penúltimo año de su carrera, o sea, a punto de egresar. Y estas pruebas muestran los resultados en ciencias naturales y en matemáticas, que están alrededor de un 50% de logro, un poquito más, un poquito menos, pero rondan la línea del 50% de logro, y que en general ya no sé, son resultados bastante moderados, ¿ya? Lo mismo, bueno, en PISA, ¿no es cierto?, los resultados de PISA, pero que evalúan a niños en los 15 años, también Latinoamérica tiene resultados como bastante moderados y no han ido tan en alza, ¿no es cierto? Por lo tanto, también hay un desafío ahí en la enseñanza. Y no es fácil porque las carreras duran un tiempo limitado, ¿no es cierto? Duran entre 4 o 5 años, como decía María Jesús, y hay tensiones en ese curso, en ese 4,3% de cursos, o en ese 7%, 8% si sumamos ciencia más matemática, ¿ya? ¿Qué es lo que se pone ahí? Se da el foco en el conocimiento disciplinar, se da el foco en el conocimiento didáctico, se busca un equilibrio entre lo disciplinar y lo didáctico, ¿ya? Y todo esto, ¿no es cierto?, como acotado en el tiempo, cuando sabemos además que son múltiples las necesidades que tenemos que enfrentarnos como formadores de formadores, ¿no es cierto? Tenemos que dotar a esas nuevas generaciones de docentes con múltiples conocimientos, habilidades, y cada vez, ¿no es cierto?, se incorporan nuevos elementos que hay que hacerse cargo también, ¿ya? Jesús, ¿puedes pasar, por favor? ¿Ya? Entonces, bueno, les quiero mostrar también un paneo de como, ya que la formación inicial, ¿no es cierto?, está como restringida a la gente que se está formando y dura 4 o 5 años, ya también existe, ¿no es cierto?, esta formación continua que ha sido reconocida, pasa a la siguiente, por la OCDE, ¿no es cierto?, como muy importante para asegurar que los docentes vayan actualizándose en sus contenidos disciplinares, pedagógicas, en las prácticas, formando también redes de contacto, haciendo comunidad, como decía Nina, la importancia de la comunidad. Y nosotros también hicimos una búsqueda, ¿no es cierto?, de esto, de qué es la formación continua, cómo estamos. Muchos de ustedes aquí en el chat pusieron, ¿no es cierto?, que sus conocimientos de STEM han sido a partir de formación continua, ¿ya?
tal como les decíamos, ¿no es cierto? Para incorporar este enfoque STEM más, no basta solo con saber más de matemáticas, saber más de tecnología, más de ingeniería, ¿ya? Sino que es un saber distinto, una forma distinta de enfrentarse a estos conocimientos, y eso yo creo que es el gran desafío, ¿ya? En muchos casos, por ejemplo, es clásico este caso, pero los conocimientos de tecnología se acotan como a herramientas digitales, a saber programar, ¿ya? Y eso a veces produce una sobresimplificación de lo que es tecnología, ¿ya? La tecnología va mucho más allá de la tecnología, del uso de tecnología digital, ¿no es cierto? Ahí la Jesús, ¿no es cierto?, habló de los instrumentos, ya son objetos tecnológicos que son de amplio uso en la educación por todos nosotros, los lápices, o sea, cómo el ser humano ha solucionado sus problemas a lo largo de la historia es mucho más, tiene mucho más historia, la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, que la tecnología digital que ocupa, ¿no es cierto?, los últimos años de nuestro poblamiento en el planeta. Bueno, la oferta para educadoras es más limitada porque la mayoría de la oferta de educación continua es más para profesores de básica, de media, ¿ya? Entonces hicimos una búsqueda también acá en Chile. Jesús, ¿puedes pasar a la próxima? Y encontramos algunas cosas que le queremos mostrar. Por ejemplo, la Universidad Técnica Federico Santa María tiene un diplomado, ya STEM para docentes. Es como hay que ir pasando nomás, ¿ya? La Universidad Católica tiene este curso se llama Bases Didácticas para la Educación STEM, ¿ya? Pero ahí le subrayé, ¿no es cierto?, está enfocado a docentes de segundo a octavo de enseñanza básica y de educación media, ¿ya? Si pasamos a la siguiente, la Universidad del Desarrollo tiene un curso de enfoque STEM, pero aprendizaje maker, que tiene que ver con tecnología digital, ¿no es cierto? Ahí está enfocado a docentes de asignaturas vinculadas a este enfoque STEAM, ¿ya? Si pasamos a la siguiente, la Universidad de las Américas tiene un diplomado en investigación científica escolar con enfoque STEM, y ahí también está dirigido a educaciones de básica, de profesores de educación básica, de media y nivel y técnico profesional. Entonces no vemos mucha oferta para el mundo de las educadoras y educadores, ¿ya? En la Universidad de los Andes tenemos un diplomado en educación STEM, ¿ya? Y ahora les vamos a contar un poco cómo nos vamos a meter en este diplomado, cómo fue creado, porque sí está dirigido a educadores, a docentes de todo el espectro, ¿ya? Desde educación básica. Entonces les queremos contar un poco lo que fue esta experiencia que está aquí, ¿ya? Y quiero dividir esta experiencia en cuatro pilares. Dale, Jesús, ¿ya? Espero que se oiga bien porque me acaba de aparecer un mensaje de conexión inestable. Bueno, dice acá, lo que empezó como una casualidad, ya terminó siendo una oportunidad. Nosotros trabajamos en una escuela de educación con María Jesús, dándole vuelta a todo esto que llevamos, ¿no es cierto?, conversando con ustedes, y resultó que en un seminario de la universidad nada que ver, y dijo, "Oh, de la Facultad de Ingeniería, que está con una inquietud similar a la de ustedes desde la ingeniería, con otro foco. Ellos querían, como ingeniería, vincularse más con centros educativos, vincularse con colegios, y sentían que el mundo STEM era la manera de llegar, ¿ya? Y nosotros queríamos desde los aprendizajes de niños y niñas, desde la primera infancia. Nos juntamos a conversar y fue boom, ¿ya? Entonces, en fondo, desde cómo empezó todo, con una casualidad, ya conversando, abriendo los sentidos a trabajar, a poner un tema ahí y ver qué es lo que ocurría. En segundo lugar, ya lo que implica el trabajo colaborativo en universidad. No es menor trabajar colaborativamente en universidad. Si es complejo en el mundo escolar, ya cuánto más complejo es en el mundo universitario, donde cada académico está preparando su fondo de investigación, sus cursos, ya tiene a su decano. Entonces esto era para nosotros como Universidad de los Andes, era súper inédito, ¿ya? Y visualizamos ese trabajo colaborativo siempre con mucho respeto de las experiencias, de los talentos y de los enfoques de cada uno de nosotros, ¿ya? O sea, desde la Facultad de Ingeniería tienen otro lenguaje, otros supuestos, otros tiempos, desde las remuneraciones, todo es distinto, ¿ya? Nosotros de educación, otros focos, otro lenguaje, todo distinto, como les decía, y entonces este trabajo colaborativo permitió visualizar sinergias, ¿ya? Nos potenciamos, pero al 200%, y logramos sacar este diplomado en 6 meses, ¿ya? Y ya llevamos 4 o 5 años de funcionamiento.
Después, otro aprendizaje que hemos tenido, que por ahí lo mencionó Nina también, y en el chat lo leía a la rápida, ¿no es cierto? Este diplomado abarca desde la primera infancia, desde educadoras y educadores hasta pedagogía, hasta media, ¿ya? Y también hay personas afines al mundo de la educación que quieren aportar algo, digamos. Y este convivir con distintos rangos etarios nos ha permitido dar una mirada a la primera infancia muy bonita, porque profesores de media, ¿ya? Y de asignaturas duras a veces, de física, hemos tenido profesores de química, van entendiendo que desde sus propios centros educativos no miran lo que ocurre en preescolar, porque a veces incluso está físicamente separado. Ya el colegio tienen puertas diferentes, no sé cómo funciona el resto, pero creo que debe ser en todas partes muy parecido. Los niños de preescolar a veces entran por lugares diferentes, las docentes, los docentes de básica y media tienen otra sala de profesores que las educadoras, ¿ya? Pero cuando juntamos a todos en este espacio virtual educativo, ¿ya? Se dan cuenta, todos nos damos cuenta de lo que va ocurriendo en estos distintos lugares, pero sobre todo mirar a la primera infancia y lo que ocurre ahí. Mirar esa integración, esa transversalidad, la importancia del contexto, de la familia, de la comunidad, ¿ya? Y ha sido sumamente integrador, ¿ya? Y por último, ya, pero no menos importante, todo lo que ha sido la complejidad como en gestión, ya, en cosas que ni siquiera nos habíamos puesto en la cabeza cuando empezamos a hacer estas sinergias. Era como, vamos a crear un diplomado. ¿Dónde va a estar alojado el diplomado? ¿Quién cuelga la página web? ¿Desde educación o desde ingeniería? ¿Quién lo administra? ¿Desde dónde entran los recursos? ¿Entran desde una, desde la otra? ¿Quién va a ser la coordinadora? ¿La coordinadora es la de educación o es la de ingeniería? ¿O son juntas? ¿Quiénes son los directores? Al final, y algo muy divertido que a la Jesús le gusta que lo cuente, nosotros en la Universidad de los Andes, la universidad para todo el tema de admisión y de marketing tiene colores asignados a cada facultad, a cada escuela. Cada carrera tiene un color. Educación ha sido naranjo y si ven las gráficas de Educación UANDES, siempre son naranjas. E ingeniería ha sido siempre azul. ¿Ya? Bueno, cuando creamos el diplomado era un tema para todo el equipo de admisiones y de marketing de qué color hacíamos las gráficas. Era como el banner era azul o era naranjo y finalmente hemos llegado a estas formas, ¿no es cierto?, como negras. Hemos buscado nuevas formas como la que está ahí, ¿no es cierto?, que también han sido novedosas para la universidad. Fuimos como el primer diplomado interdisciplinario con codirección, con codocencia, y en fondo ahí relevar como lo que ha sido la perseverancia, porque encontramos dificultades y visualizamos oportunidades y le damos, digamos. Entonces la invitación también a todos ustedes que pueden estar empezando en un mundo de la interdisciplinariedad es visualizar oportunidades con ese colega, visualizar oportunidades con esa colega, con ese director y también con instituciones del mundo civil, no necesariamente dentro de su propia, dentro de la propia institución. A veces es una junta de vecinos, a veces un museo, ¿no es cierto? Son otro tipo de actores. Jesús, ¿me puedes dar la siguiente? Que pueden ser esos primeros actores, ¿ya? Eso es lo que le quería comentar. Sí, yo también quiero reforzar y extender esa invitación a crear nuevas instancias, nuevos programas de formación continua y atreverse a colaborar con otras disciplinas, porque es difícil en algunos aspectos, pero es muy gratificante en otros, ¿no? Y eh, esperamos que se motiven también los que comentan que en sus países a lo mejor hay menos oportunidades, que no hay estos programas, a crearlos ustedes, ¿no? Con su experiencia y colaborativamente con otros colegas. Em, la última parte de nuestra presentación tiene que ver con investigación respecto a los temas de STEM en educación parvularia o en educación de la primera infancia. Y ahí estuvimos haciendo un poco de búsqueda respecto a las revistas donde se publica la investigación en esta área. Pusimos aquí tres ejemplos de revistas que son especializadas en publicar em, investigaciones o revisiones bibliográficas en relación a educación STEM. ¿Ya? Y dentro de ellas podemos encontrar distintos artículos, pero en general, como lo mismo que en la oferta de la formación, eh,
muy limitados en el tema de la primera infancia, ¿no? Son muy poquitos en comparación a los de educación básica o primaria o secundaria, ¿ya? Encontramos un artículo donde se hizo una revisión hasta el año 2018, ¿sí? Este artículo se publicó en el 2020 y la revisión es hasta el año 2018 de lo que se ha investigado en educación STEM en general, no específico de educación parvularia. Y ahí, como mencionaba también Nina, se puede ver que esto es un concepto reciente, el concepto STEM, pero además la educación STEM y la investigación en esto es más reciente aún, ¿no? Y podemos ver cómo ha ido un crecimiento gradual, casi exponencial de los artículos y las investigaciones a lo largo de los años. Y quienes lideran estas investigaciones son principalmente Estados Unidos, Australia, Canadá, Taiwán, Reino Unido, España, Israel, Corea del Sur. Entonces, en general son países del norte del mundo y principalmente son investigaciones en idioma inglés, ¿no? Este es un artículo parecido, pero específico en la educación parvularia. ¿Qué es lo que se ha investigado en STEM en educación parvularia entre 1992 y 2022? Este es un artículo que hicieron un equipo de Vietnam. Y aquí encontramos un poco lo mismo a lo largo de los años. Ha ido aumentando la cantidad de investigaciones en este tema. Y quienes las lideran lo mismo, esto son específicas de educación parvularia, pero aún así Estados Unidos, Australia, España, y encontramos un poco más, ¿verdad?, en educación parvularia, Turquía, Grecia, China, pero principalmente vemos que hay muy poca presencia de Latinoamérica y poca presencia también de educación inicial, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas que abordan estos artículos según esta revisión? Hay tres principales. La primera tiene que ver con pensamiento computacional y robótica. Cuando se publica y se investiga sobre STEM en educación inicial, es principalmente sobre robótica. Em, También respecto al diseño e implementación de experiencias STEM en el currículum, y ahí hay varias investigaciones que son solamente sistematizaciones y reportes de experiencias que han sucedido en esta integración de disciplinas. Y también cuando se investiga sobre, por ejemplo, el impacto que tiene en los niños y las niñas haber trabajado de esta manera en la primera infancia, se relaciona siempre con la como preparación para entrar a la escuela, ¿ya? Como con las habilidades que se necesitan para poder estar preparado o no para entrar al primero básico o primer año de enseñanza primaria. Si ven aquí, respecto a lo que hemos conversado, hay muchos temas que no están investigados, ¿no? Y hay un gran potencial ahí también de poder generar preguntas de investigación que tienen que ver con los contextos locales, con la incorporación de las comunidades y las familias, por ejemplo. Todo eso son temas que, al menos en esta revisión que se hizo, no aparecieron. Aquí hay otros ejemplos que puse de algunos artículos que relacionan la metodología o el enfoque STEM con educación infantil o educación parvularia. Estos son específicamente en España, donde ellos también lo que encuentran es que justamente las experiencias STEM ocurren en el norte global y Australia, que está en el sur, pero también se considera como un país anglosajón, ¿verdad? O de habla inglesa. En general, las edades de los niños, cuando hablamos de primera infancia, si se investiga sobre educación STEM, es más o menos de los 3 hasta los 6 años. Hay poquitos, si ven artículos que van más abajo de los 3, hay 2 nomás, ¿no? Entonces, dentro de educación parvularia o educación infantil, incluso hay diferencia en la investigación y los niños más pequeñitos también tienen menos atención en esta área.
Y también hay investigaciones que tienen que ver con la formación de los profesores y profesoras de primera infancia. Aquí se hizo en esta investigación que también es de España, se hizo una encuesta a distintos docentes sobre, por ejemplo, si tuvieron o no enfoque STEM en la educación inicial y qué tanto les pareció satisfactorio. Ahí pueden ver que la mayoría son como neutrales respecto a su respuesta. Y también les preguntaron por las barreras que tienen hoy los profesores y profesoras para desarrollar estos enfoques en su contexto actual de trabajo. Y ahí aparece, por ejemplo, la estructura del currículum, la calidad y la cantidad de los equipamientos, los espacios, motivación del profesorado, restricciones de tiempo, la edad de los niños y el financiamiento. Si ven ahí, la edad de los niños no es una barrera en general, y eso es muy bueno que los profesores lo reconozcan, ¿no? Pero sí consideran una barrera la calidad y cantidad de los equipos, y creo que ahí es interesante darle un poco una vuelta a esa respuesta, ¿cierto? Y pensar que a veces podemos llevar a cabo este enfoque con nada, ¿no? Con ningún equipo, solamente con nuestra creatividad y con elementos naturales, ¿verdad? No necesitamos grandes espacios o gran cantidad de equipos para poder trabajar el enfoque STEM en primera infancia. Y también hay otras investigaciones, y aquí queremos dejarles una invitación con Trini, así como les invitamos a crear programas de formación, a quienes están implementando experiencias STEM en primera infancia, que se animen también a sistematizarlas y a compartirlas, a difundirlas con la comunidad en distintas instancias, en congresos, en revistas, y esto es un ejemplo también en España, de un grupo de educadores que se animaron a reportar la experiencia que llevaron a cabo con fotografías, contando qué es lo que hicieron los niños y las niñas y también con una reflexión sobre lo que aprendieron y qué cosas resultaron y cuáles fueron más difíciles de implementar, ¿no? También hay muy poquito de esto como investigaciones respecto a la evaluación de los programas de educación STEM, casi nada en educación de primera infancia, y también más, aquí hay otra investigación en Colombia sobre el desarrollo de habilidades STEM también en docentes. Y esta, no sé, Trini. No, yo creo que eso que no alcanzamos. Ya Ya. estamos como pendientes. Queremos Ya, terminar solamente mencionando, porque ya lo hemos dicho a lo largo de la presentación, pero queremos recalcarlos aquí, cuáles son estos desafíos de la educación STEM más en primera infancia. Em, y ya, uno, yo, dale, perdón. Ya. Bueno, en primer lugar, creemos que es importante, así como la Jesús decía, ¿no es cierto?, que la ciencia y la matemática es como lo que está más presente, también entender la ingeniería y los procesos de ingeniería, el pensamiento ingenieril, ¿no es cierto?, como un elemento muy importante del STEM Plus, STEM o cualquiera de las formas de siglas que tome, ¿ya? O sea, la ingeniería es un proceso por el cual se puede resolver problemas, ¿no es cierto? Entonces, no está en nuestros currículums escolares, ni una parte, si uno hace una búsqueda no dice la palabra ingeniería, pero lo que tiene STEM es todo de procesos, es de proceso de resolución de problemas, por lo tanto hay un desafío ahí de entender eso y de incorporarlo, ¿ya? Después podemos discutir en las preguntas un poco como ideas, ¿ya? Y también de la tecnología, como les decía, ¿no es cierto? No solamente acotarla al mundo de la tecnología digital. No se asusten con la ingeniería en educación infantil. Es lo que hacemos, es lo que se hace todo el tiempo. Sí, el otro que también lo mencionó Nina en su presentación tiene que ver con el desafío de la integración de las disciplinas y la colaboración entre los docentes tanto en las escuelas, en los jardines infantiles, pero también en la formación, ¿no? En los planes de estudio, en las personas que forman a docentes, que empiecen a conversar y a trabajar juntos, a lo mejor una evaluación conjunta, una unidad, cosas muy acotadas que a lo mejor después se pueden ir ampliando en proyectos más grandes, ¿verdad? Pero es un desafío que las personas colaboren entre ellas en la academia.
Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, lo importante que ya también lo dijimos, la colaboración entre personas y organizaciones que normalmente no trabajan juntas, ¿ya? Buscar esas alianzas disciplinares, esas alianzas sectoriales es clave, ¿ya? Y es un desafío también. Sí, pensando también en las familias, ¿no? Las familias y las comunidades dentro de el gran mundo de la educación parvularia. También es un desafío que esto aparezca en los dispositivos de políticas públicas, ¿cierto? Que se empiece a hacer como relevante, que se empiece a considerar como una temática importante a trabajar en las bases curriculares, en los documentos técnicos y en otras políticas que van apareciendo en el nivel, en los distintos niveles educativos, ¿no? Que en general esto aparece como en la educación media, como en la educación de los niños y niñas más grandes, pero en primera infancia todavía no lo vemos explícitamente, muy poquito. Ya, lo que se mencionaba, ¿no es cierto?, también como una reflexión, movernos hacia nuevas formas de pensar los contenidos, ya, hacia lo difícil que es el pensamiento sistémico como una de las formas de pensamiento o de estos conceptos, macroconceptos que nos van a ayudar. Ya, un ejemplo muy concreto que me gusta dar, todos hemos enseñado o nos ha tocado alguna vez, ¿no es cierto?, enseñar las partes de las plantas, raíz, tallo, hoja, que es muy importante sin duda, ya, pero superar o no superar en el tema de superación, en cierta función. Entonces, a eso me refiero con nuevas formas de mirar los contenidos, ¿ya? Ya no es una planta que tiene raíz, tallo, hoja, sino que tiene estructuras que cumplen cierta función. Y esas funciones de sostén, de alimentación, de transporte, están presentes en muchos seres vivos, no solo en las plantas, y no solo en los seres vivos, sino que además están presentes en distintos, por ejemplo, elementos tecnológicos, ¿ya? El auto tiene, no sé, tiene un motor que permite movilizar energía, así como la planta hace fotosíntesis, el auto hace combustión. Entonces, cuando logramos un nivel de pensamiento, una nueva forma de pensar que es de orden superior y más compleja, desde ahí es una forma que se da muy natural esta integración. Y eso es un tremendo, tremendo desafío desde la formación docente para adelante. Viste que el último desafío, ya lo dijimos, hacer investigación, sistematización de experiencias, un llamado a documentar y a difundir lo que se hace en primera infancia en educación STEM, porque si no lo hacemos, lo que estamos haciendo educación STEM en primera infancia, ¿quién lo va a hacer? Así que esa es una invitación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María Jesús y Trinidad, por la presentación. Tenemos grandes desafíos por delante, ¿cierto? Desafíos que sin duda nos mueven, nos apasionan. Y también es súper interesante ver cómo su presentación nos ha llevado a reflexionar sobre el tema, lo que vemos muy, muy claro en el chat de tanto del Zoom como de YouTube, donde están todos comentando y reflexionando cómo son las realidades en sus países.